¿dónde estás? ¿Dónde estás? Pregunta Dios ahí en Génesis 3:9. Así que bueno, tengan sus Biblias, dice la palabra, mas Jehová Dios llamó al hombre, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Acá, hermanos, hay una calamidad cósmica indagada por Dios, ¿cierto? Y esto lo sabemos porque la pregunta viene inmediatamente después de la caída del hombre. Ya Adán ha roto, ¿cierto?, su pacto de comunión con el Señor y por lo tanto la pregunta no tiene que ver con la ubicación, digamos, geográfica de Adán, que por cierto Dios la sabía, estaba ahí detrás de un árbol, eso no era problema para el Señor. Esto tenía que ver con el estado de extravío físico, espiritual y emocional de su vida lejos de Dios. Bien, ¿dónde estás? Tiene que ver con nuestra vida lejos del Señor, con un estado de extravío, ¿ya? Fíjense que esta pregunta edénica, vamos a decir del Edén, esta pregunta inicial, es la primera pregunta de la Biblia. Ya es la primera vez que Dios indaga, inquiere sobre la vida del hombre, así que la podemos ver como la peña de la cual fluyen o brotan todas las demás preguntas pertinentes. Pero la pregunta es simple, ¿dónde estás? Dice el Señor. No de dónde venimos, ni a dónde vamos, como le gusta preguntar a la ciencia, ¿cierto? A la ciencia evolucionista y a la filosofía atea, de dónde venimos y a dónde vamos, como si supieran dónde están situados. Como dice alguien, si no sabemos dónde estamos, la otra vez decía, si no sabemos dónde estamos, no sabemos dónde ir, y alguien que no sabe dónde ir, cualquier camino le es bueno para llevarlo allá. ¿Me entiendes? La pregunta de Dios es mucho más profunda y más central. ¿Dónde estás tú? Llama Dios al hombre y pregunta esta mañana, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Dios conoce nuestras vidas. Él lo sabe, ¿cierto? Pero quiere que nosotros meditemos en esto, ¿ya? Que meditemos dónde está nuestra vida delante de Él. Veamos esta mañana tres tipos de extravíos, ¿bien? Tres tipos de extravíos habituales de nuestro caminar y aprendamos las lecciones que podemos sacar de aquello, ya de lo que el Señor nos deja en su palabra. Y recuerden, creo que esto ya lo he dicho en ocasiones anteriores, que la rectitud o extravío de nuestro camino no es un suceso abrupto en la vida. Bien, no es que sucede así, de un día para otro. Es un proceso silencioso, paulatino, que se construye paso a paso. Eso va de actitud en actitud, de decisión en decisión, de descuido en descuido, de concesiones de vida en concesiones, como un alambre. Siempre lo digo, que se tuerce, sutilmente y se va, ¿qué pasa? Se va enroscando, hasta que el corazón llega a torcerse casi por completo y el carácter de Cristo se va desfigurando y finalmente nuestro amor se enfría. Bien, entonces tengamos presente la pregunta edénica, ¿dónde estás? El primer extravío, hermanos, vamos a ir inmediatamente a la palabra que contextualiza este versículo, es el más evidente, bien, que lo vemos aquí en Adán y que es esconderse de Dios, esconderse de Dios. Vamos a leer versículo 7 al 9, bien, dice que entonces, después de la caída, dice que fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Se cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales. Versículo 8, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová
Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Esconderse de Dios, vivir ajenos a la vida de Dios. ¿Hay alguno entre nosotros huyendo abierta o solapadamente de Dios esta mañana? Lo primero que tenemos que decir, hermanos, de esta palabra es que esconderse de la presencia de Dios es obviamente un delirio. ¿Bien? Es una ilusión casi caricaturesca, ¿cierto? Como la imagen de Adán ahí detrás de un árbol diciendo, aquí Dios no me va a ver, ¿cierto? ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice el salmista con la verdad del Espíritu. ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si bajara ahí abajo al Seol, hiciera mi estrado, aquí, allí tú estás. Y si tomara las alas, ahora los extremos del alba y habitar en el extremo del mar, allí aún me encontrará tu mano, dice la palabra. Cuando Adán rompe el pacto con Dios, lo primero que experimenta, fíjense, es la conciencia de desnudez. Bien, vamos siguiendo la palabra. Estamos en este extravío de huir de la presencia de Dios. Y Adán experimenta la presencia de la conciencia de desnudez. ¿Ya? Dice que conocieron que estaban desnudos. Antes no era así. En el capítulo anterior, me parece subanterior, en el capítulo 2, bien, el anterior dice que estaban desnudos, hombre y mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué ahora hay vergüenza? ¿Por qué ahora hay vergüenza? ¿Saben por qué? ¿Eran más feos? Algunos se ríen, me imagino. No, no eran más feos. Porque no había cambiado, naturalmente, nada en lo físico. ¿Por qué se avergüenzan, hermanos? Porque su desnudez, y síganme en esto, su desnudez no era física, no era solo física, era un retrato del hombre despojado de toda justicia verdadera delante de Dios. Ahí entra la vergüenza. La condición de Adán aquí es un retrato, Adán desnudo, y en esa conciencia de desnudez es un retrato del hombre despojado de toda justicia verdadera delante de Dios. Por eso dice la Biblia, sigan ahí el relato, que se cubren con hojas de higuera, pero el temor y la vergüenza nunca se aparta en adelante delante del hombre. Oí tu voz en el huerto y ya estaban cubiertos. Ojo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Ya? Entonces, hermanos, el temor y la vergüenza son el sello de una vida ajena a la vida de Dios. El temor y la vergüenza son el sello de una vida que ignora la vida de Dios, que huye de la vida de Dios, que se esconde de la vida de Dios. Temor y vergüenza, hermanos, no las imágenes mentirosas de la propaganda que siempre vemos en el mundo, ¿cierto? Y todos los que nos hemos escondido de la presencia de Dios en algún momento de nuestra vida sabemos que es así. Temor y vergüenza. Entonces, desde el Génesis 3, para que lo noten, el hombre ha estado corriendo de Dios con su conciencia culpable, corriendo desnudo, con su conciencia culpable. ¿Por qué huye de Dios, hermanos? Porque cualquier joven que le ha dicho a su padre, no quiero tu consejo, no quiero tu autoridad, no te quiero en mi vida, no tiene cara para seguir viviendo en esa casa. Por eso es que el hombre huye desnudo, ¿cierto? Corriendo, con esa conciencia culpable. Por eso el hombre sin Dios, y lo sabe en su conciencia, es un fugitivo sin hogar. El hombre sin Dios es un fugitivo sin hogar, ¿sabías? Si nos hemos descarriado, hermanos, si hay un aspecto de tu vida que está huyendo de su presencia,
como Jonás, porque estoy hablando de cristianos que conocen su llamado, deberíamos considerar muy bien, seriamente, dónde estamos. ¿Dónde estamos? Que es la pregunta de Dios. Porque ciertamente estamos lejos de todo bien, ¿ya? Estamos lejos de todo bien, en medio de enemigos, engañados por Satanás y en un abierto curso de muerte. No es una simple condición desmejorada la que describe la Escritura, es un deslizadero de ruina. Y yo, como hombre de Dios, tengo el deber de decirlo claramente y directamente. Hay mucha gente que me dice, yo no lo veo así, yo tengo un buen pasar, ¿cierto? Tengo mis cosas, no necesito esta palabra. Mire, hermano, la sola frase de buen pasar, que ya lo ha dicho también, es una contradicción absurda. Si tu única expectativa de esta vida es pasar, créanme que eso ya de por sí no tiene nada de bueno. ¿Me entienden? Uno no puede hablar de buen pasar. Es como decir, estoy teniendo una estupenda cena en la cubierta de un barco que se está hundiendo. Eso es un buen pasar. ¿Me entienden? La iglesia de la Odisea, yo sé que estuvimos estudiando en la mañana, parte de la iglesia de la Odisea, fíjense que tenía un buen pasar. De hecho, eran conocidos por tener una situación económica medianamente acomodada, ¿bien? Una situación económica acomodada. Y fíjense la advertencia solemne de Cristo resucitado a ellos. En Apocalipsis 13 es que lo quieren ahí anotar al margen. Dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, y atención, y desnudo. Aquí volvemos al Génesis. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, verdaderamente rico. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Te fijas? Si estás huyendo de Dios desnudo, haciéndote a tu propia vida, hermano, ¿con qué te vas a presentar a las bodas del Cordero? ¿De dónde vas a sacar un traje de novio para sentarte a la mesa del Señor? No hay vestidura alguna fuera de la justicia de Cristo, nos muestra la Escritura. No hay un traje de novio sino ser revestido de Cristo. Vestidos del Señor Jesucristo, manda la Escritura. No podemos, hermanos, seguir huyendo desnudos por la vida, ajenos a la vida de Dios, escondiendo nuestra vida del Señor, vestidos del Señor Jesucristo. Esa es la invitación hermosa del Señor para cubrir nuestra desnudez y dejar atrás una vida de temor y vergüenza. Amén. Un hermano, me acordaba ayer, que estaba en su lecho de muerte, pronto a partir de la presencia del Señor, me preguntó curiosamente esto. Me dijo, hermano, yo sé, si estamos ausentes en el cuerpo, estamos presentes en el Señor, pero ¿con qué voy a cubrir mi cuerpo? Miren la pregunta. Y el Señor nos llevó, recuerdo, en ese momento a meditar 2 Corintios 5:1, que dice que sabemos que si nuestra morada terrestre, está hablando este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, como sucede cuando morimos, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Hermano, le dije, cuando dejamos este cuerpo, somos revestidos de Cristo. Nunca más estamos desnudos o incorpóreos, porque la justicia y la gloria de Dios te va a cubrir hasta el día de la resurrección. No hay miedo ni vergüenza, porque Dios, hermanos, ya ha cubierto nuestra desnudez, y ese alivio y ese consuelo que vi en sus ojos fue hermoso, y ese alivio y ese consejo y ese consuelo solo lo tienen aquellos que han dejado de huir
desnudos de la presencia de Dios. No escondas tu vida de Dios, hermanos. No huyas del Señor. Eso es lo primero. El extravío de una vida que se esconde, de una vida ajena a la vida de Dios. Ahora, bien, este punto es la base, ¿bien? Pero hay un extravío más sutil que quiero comentar esta mañana, que meditemos, que es postergar a Dios, ¿bien? Lo primero es esconderse de Dios. Esconderse de Dios, ya dijimos, es este delirio de huir de su presencia, ¿cierto? Pero postergar a Dios es considerar a Dios, pero considerarlo siempre en segunda prioridad. Siempre relegado a un segundo plano Dios en tu vida, ¿ya? Los que tienen su Biblia, los invito a abrir Ageo. Bien, vamos a dar un ejemplo. Últimamente estoy dando ejemplos, por eso es que me voy cambiando, pero profundizamos solo en el ejemplo, para que nos enfoquemos. Ageo 1, como parte de este libro, recuerden que Ageo es el primer profeta post-exílico, es decir, le habla a los retornados del cautiverio. En Babilonia tuvieron 70 años y aquí vuelven, ¿cierto? Este pueblo cautivo vuelve a su tierra y Ageo le habla a estos retornados, que probablemente son la segunda generación. Imagínense ahí obviamente la ciudad destruida, los muros destruidos, Jerusalén, el templo destruido. Dice así los primeros versículos, fíjense, porque estamos hablando de postergar a Dios. Y aquí el Señor levanta la voz de este profeta prácticamente para ordenar prioridades. Dice así: así dice el Señor Todopoderoso. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Versículo 2. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas, mientras que esta casa mía está en ruinas? Ahora dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, cosechan poco, comen, pero no quedan satisfechos, beben, pero no llegan a saciarse. Habla de una vida que no está saciada en lo profundo por este problema de prioridades. Se visten, no logran abrigarse y el jornalero le da su salario y lo recibe como un saco roto. Como tener el bolsillo roto. Así se van los recursos. Así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Por segunda vez, vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa, dice el Señor. Hermanos, Dios está hablando en este ejemplo que estoy tomando de un pueblo que ha sido liberado y bendecido. Amén. Ha sido liberado, ha sido bendecido, volvió a su tierra, pero que ha caído en el desinterés espiritual y la apatía por las cosas santas. La apatía por las cosas santas. Entonces, ¿qué pasa? Dios trae un tiempo de sanidad, de prosperidad. Amén, damos gracias. Siempre estamos contentos cuando el Señor nos bendice. Pero, ¿saben? Muchas veces el corazón del hombre se prueba más en la prosperidad que en la escasez. Ellos empiezan a construir sus casas, a rehacer sus negocios, a repartirse tierras, a planificar, no sé, un plano regulador, me imagino, de la ciudad. Hay muchas cosas que hacer. Entonces, se abocan a esa tarea y construyen sus casas, lo cual está bien. Dice otra versión, con finas terminaciones. O sea, como maestreando los fines de semana y tenían su actividad, pero el templo, la adoración y el llamado de Dios siempre quedaba para después. Pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y pasaron los años. Y las cosas del Señor siempre quedaban para después. Entonces dice el profeta Ageo, esto dice el Señor, esto dice el Señor. Versículo 2. Versículo 2. Este pueblo alega que todavía, ay Señor, este pueblo alega que todavía, miren la mentira satánica de esto,
Todavía no es el momento. Todavía no es el momento apropiado para reconstruir la casa del Señor. Pero vaya que era el momento apropiado para dedicarse a sus casas. Hermanos, el hombre nunca dice que no se va a arrepentir, que no va a reformar su vida. Dice no todavía, no todavía. ¿Saben? El cementerio de las vidas cristianas derrotadas, tal como lo describe el Señor, que se visten y no se sacian, que tienen dinero y se les va como bolsillo roto, como saco roto. Ese cementerio de vidas cristianas derrotadas está sembrada de buenas intenciones. Señor, no es que no vaya a orar y a buscar tu rostro cada mañana, como nos dicen en la iglesia. Lo que pasa es que estoy esperando el momento adecuado. Señor, no es que no vaya a tomar mi posición como cabeza espiritual del hogar, varones de la iglesia. Estoy esperando el horario adecuado porque los niños, porque esto y lo otro. Señor, no es que no vaya a servirte con mis dones. Yo sé que me diste dones. Hay maestros, hay adoradores en la iglesia. Lo que pasa es que estoy esperando a que se resuelva tal o cual situación. Nuestra devoción personal es una eterna promesa. Alcanzar mi posición espiritual es una eterna promesa. Mi servicio a Dios es una eterna promesa. Y así la pereza espiritual siempre va postergando a Cristo, sutilmente, silenciosamente, paso a paso, día a día, hasta extraviarse, hermano, en la vida cristiana por completo y queda sin hacerse el único propósito para el cual fuimos mandados a este mundo, que es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Hermanos, la adoración y la vida litúrgica del templo en esta historia y en nuestra historia no es algo incidental. No es algo incidental. De hecho, era el único propósito declarado que debían hacer. Por tiempo no les voy a pedir que lo vean, pero pueden ir cotejando la historia con Esdras. Y en Esdras dice que Dios le habla al rey Ciro de Persia, un rey pagano. Acuérdense que Nabucodonosor lo conquistan los medo-persas y aquí está el rey Ciro, un hombre profetizado en Jeremías, que iba a ser el que iba a liberar. Y Dios efectivamente le habla al rey Ciro para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, y despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey persa. Estoy leyendo en Esdras 1, estoy en los puros capítulos 1, así que no hay por dónde perderse. El cual hizo pregonar Ciro, rey pagano, hermanos, esta palabra por escrito en todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia. Entonces, ¿por qué el Señor le está hablando a este hombre? Bueno, el Señor tiene sus caminos. Jehová, el Dios de los cielos, está declarando Ciro, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Y fíjense, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique casa a Jehová, Dios de Israel, el único Dios, el cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado, los que habían quedado allá, no todos se fueron ahí al cautiverio, a lo que haya quedado, donde sea que more, ayúdele, traiga plata, traiga oro, ganados, ofrendas voluntarias, para que se edifique esta casa en Jerusalén. Hermanos, la adoración y la vida litúrgica que el Señor demanda de nuestras vidas no es algo incidental. Aquí no está profetizado que debemos dedicarnos a hacer negocio y maestrear los fines de semana. Aquí está profetizado un llamado eterno y de infinito mayor peso de gloria, que es ejercer un sacerdocio santo y continuo para anunciar las virtudes del que te llamó del cautiverio a su gloria eterna.
Que hermanos, hace 25 siglos Dios levantó la voz de este profeta, que son dos hojitas nomás de la Biblia, solamente para llamar a los hombres y mujeres de fe a corregir sus prioridades, a dejar de relegar a Dios en sus vidas, porque pronto va a ser tarde, hermano, pronto va a ser tarde. Si hemos perdido el camino, si hemos cambiado la gloria eterna del Señor por una vida administrativa, así dice el Señor: vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. ¿Dónde estás hoy, hermano? En esto, en la edificación de la casa del Señor. Vuelve a tu camino y edifica en mi casa, dice el Señor. Por último, voy a confesarles, hermano, que esta parte del mensaje, que son 2 minutos más, 3 minutos más, para que no se inquieten, no la tenía pensada, bien, pero me surgió anoche esta inquietud y nos vamos al Nuevo Testamento. Y es un extravío aún mucho más sutil, desenamorarse de Dios. Tal vez no huyamos de la presencia del Señor como Adán, tal vez no posterguemos a Dios en nuestras vidas como lo hizo el pueblo de Israel, pero Dios acá en el Nuevo Testamento va un paso más allá y le pregunta a la iglesia: ¿me amas? No huyes de mi presencia, no postergas mi vida en tu vida, pero ¿me amas? ¿Me amas? Yo decía en mi corazón: bueno, Señor, tú dijiste que si me aman, guardarán mis mandamientos, si me aman, retendremos tus palabras, si me amas, vas a pastorear mis ovejas, como le dijo a Pedro. Entonces sí, claro que te amamos. Eso hace tu iglesia. Todo eso es una señal externa del amor, pero no es el amor. ¿Me aman? Yo quiero hacerte esta pregunta esta mañana y terminar esta palabra con esta pregunta. Tú estás aquí, alabas, escuchas esta prédica, pero ¿amas al Señor? Estamos hablando de extravíos del corazón, hermanos, desde los más evidentes y perniciosos hasta los más sutiles. Fíjense que así le dijo el Señor. Hemos estado, Carlita, tocando muchos de los temas del Apocalipsis, pero estamos en la atmósfera. Así le dijo el Señor a una iglesia temerosa de su nombre, una iglesia trabajadora, perseverante, bíblicamente correcta. Apocalipsis 2:2. Tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los que son malos. Es una moral correcta. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es una iglesia con una teología correcta. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuánto amas a Cristo? ¿Dónde estás en tu amor? ¿Dónde estás? La pregunta edénica nos llega acá, a la iglesia. ¿Dónde estás en tu amor? No digo cuánto trabajas para Él, ni cuánto temor tienes de Él, sino si tu corazón arde por Él como el primer día que se manifestó a tu vida, cuando estabas abrumado de gozo y querías danzar y querías testificar y querías aborrecer todo por Él. ¿Amas al Señor?
La vida cristiana, hermanos, tiene mucho más que ver con ese fuego que consume el corazón que con el programa de la iglesia y sus actividades. La vida cristiana, hermanos, tiene mucho más que ver con este fuego ardiente, con este altar de holocausto encendido en amor, que con las actividades de la iglesia, el programa de la iglesia, los cursos. La iglesia de Éfeso hacía todo lo que se supone que debía hacer. Cumplía sus obligaciones, eran disciplinados. Pero Dios ve donde nadie más ve. Un actuar riguroso, pero un amor que no es radical. Un actuar puede ser riguroso, pero tu amor puede no ser radical. Su amor se había enfriado. Pienso en la parábola del hijo pródigo, pero no en el hijo pródigo, en el hijo mayor, el hermano mayor. Ese era un buen hombre, el hermano mayor que siempre estuvo en la casa, dice la parábola. Era un hombre trabajador. De hecho, cuando llega el hijo pródigo, estaba trabajando en el campo del padre, ¿cierto? Pero saben, hermanos, es imposible no respirar en sus palabras de reproche cuando el padre le da la bienvenida a la oveja negra. Es imposible no respirar su amor frío, su servicio rutinario, su falta de gozo y de deleite en la casa del Padre. Por eso pregunta el Señor, ¿me amas? ¿Dónde estás en tu amor? Dice el Señor. Que podamos decir esta mañana, hermanos, ¿dónde estoy? Señor, heme aquí. Aquí está mi vida delante de ti. Y tú eres mi primera prioridad y siempre serás mi primer amor. Amén. Siempre serás mi primer amor. No huyendo de ti, no relegándote y no enfriándome. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Que mi vida está delante de ti y tú eres mi prioridad y tú eres mi primer amor. Siempre, siempre. Vamos a orar por esto, hermano. Porque sabemos que aunque nuestros pasos se hayan extraviado, Dios siempre tiene un camino de regreso esta mañana. Su nombre es Jesucristo, ¿cierto? El camino y la verdad que hemos de andar, ese camino recto es Jesucristo. Pero hermanos, la verdad es camino y la verdad hay que andarla, ¿cierto? Entonces el Señor nos llama a volver, nos llama a enderezar nuestro camino, a corregir nuestro extravío, porque ese camino está delante de nosotros. Su nombre es Jesucristo. Si tú has cerrado tus ojos a Él, nunca te olvides que Él siempre te ha seguido con su mirada y te está esperando.